el mes donde se decide todo. Bitcoin y Nasdaq cerca de máximos otra vez. Por otro lado, Trump y Elon desatando el caos. ¿Qué podemos esperar para el final de mes y final de año? ¿Veremos el final de ciclo más pronto o más tarde? Vamos a verlo. Comentábamos en anteriores vídeos la posibilidad de estar viendo esto de aquí, esta llegada a máximos, corrección, barrida y finalmente entrar en bear market. Estábamos hablando de la posibilidad de tener lo mismo en esta zona de aquí, conforme estamos ahora, ¿vale? Entonces, otra de las cosas que comentamos era la posibilidad de tener esta zona de MACD, ¿vale? Aquí vemos la divergencia en cuanto a esta zona de máximos del 21. Podríamos estar hablando ahora de estar en esta zona de aquí, tener aquí ese toque de las medias del MACD y tener un nuevo impulso, ¿vale? Os recuerdo que esto fue una de las señales que me hizo a mí no quedarme atrapado en el ciclo anterior. También es cierto que hablábamos de fechas en torno a finales del segundo semestre del año siguiente al halving, ¿vale? Entonces, para esas fechas estaríamos igual entre octubre, noviembre y diciembre del 25. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en el mes de junio, un mes que podríamos considerarlo como trampa, ¿vale? Vemos en gráfico diario cómo tuvimos esa llegada a zonas de máximos con un fuertísimo rechazo. Luego vino por aquí las noticias de Elon Musk acusando a Trump, etcétera. Para mí, sinceramente, manipulación total, porque fijaros, gráfico de 4 horas, ¿vale? Nos quedamos aquí en este rango lateral, llegamos aquí y con la misma fuerza que llegamos y tocamos esta zona de mínimos, incluso vemos por aquí una barrida de esta zona, ¿vale? Con la misma fuerza recuperamos en V, acumulamos un poquito y nos lleva de nuevo a zona cercana a máximos. ¿Por qué digo junio mes trampa? Porque podríamos quedarnos todo el mes de junio por aquí, ¿vale? Estaríamos hablando pues, hasta esta zona de aquí, un poco lateral, ¿vale? Incluso para la gente que le gustan las figuritas raras, a mí no, para mí es un lateral. Podríamos tener algo así, que el precio se quedará aquí rangueando, incluso alguna barridita por arriba o por abajo. Y de nuevo, para finales del segundo semestre, estaríamos hablando a partir de julio hasta final de año, ¿vale? Tener esa llegada a la zona de los 130 aproximadamente. Esta zona de aquí es donde yo posiblemente podría esperar el precio, ¿vale? Para finales de año, ¿vale? También es cierto que viéndolo aquí en gráfico te marco aquí agosto, pero bueno, estaríamos hablando de esta zona de aquí. Para hacernos una pequeña idea, mes de junio, podríamos tener el precio por aquí lateralizando. Hemos tenido ya un ataque aquí a esta zona, una barridita. Podríamos tener otra fácilmente, incluso llegar a testear esta zona de los 95, 96, ¿vale? Viendo esto, si tuviéramos lo mismo que tuvimos aquí, ese rebote, creo sinceramente que podríamos llegar a tener estos nuevos máximos para final de año, siempre y cuando, como mucho, lleguemos a testear esta zona de los 93 máximo. Y obviamente tengamos un rebote fuerte y empecemos ya un movimiento parabólico hasta final de este año. Por otro lado, comentaros sobre esta zona, os comento lo que yo he ido trabajando. Sobre esta zona, ¿vale? Cuando rompimos máximos, teniendo en cuenta lo que os comenté en gráfico semanal, que podíamos tener
esto de aquí, en esta zona de aquí, me parece un poco precipitado por el momento en el que estamos. Estamos entrando en el segundo, vamos a entrar en el segundo semestre del año después del halving, que es estadísticamente el año donde está el movimiento parabólico, donde hay las mejores rentabilidades, pero acontecimientos pasados no garantizan acontecimientos futuros. Si tú eres un buen trader, tienes estadística, tienes algo que te avale como tal. No quiere decir que si has tenido una racha buena la vayas a seguir teniendo. Pues esto es exactamente lo mismo. No porque estadísticamente hayamos tenido el segundo semestre después del halving, al año siguiente al halving y tal, no quiere decir que esto no pueda ocurrir. Ahora, estamos en un momento en el que hay mucha institución entrando en este mercado. Podríamos ver una variación del ciclo. No digo que no vayamos a ver momento de, momento de bull run y momento de bear market, ¿vale? Esto para mí, obviamente para mí y para todo el mundo, al final los mercados se mueven así. Estaría, lo que no quiere decir que en vez del segundo semestre del año después del halving lo tuviéramos ahora. Os comento, cuando llegamos a esta zona de aquí, ¿vale? Entre este piquito de aquí arriba y esta zona de aquí, entre los 109 y los 112, he de decir que vendí absolutamente todo lo que tenía. Todo lo que tenía, ¿vale? Teniendo en cuenta que venía esto y sinceramente puedo llegar a esperar inclusive esto. No quiere decir que esté fuera del mercado. Obviamente por aquí tenía algunas órdenes pendientes, ¿vale? De las cuales ya hemos llegado a estar en un 8%, las tenemos ahora en un 5%. No quiere decir que si bajamos a testear esta zona promediemos un poco por aquí, ¿vale? Pero como os comenté en anteriores vídeos, la posibilidad de ver esto ahora mismo o inclusive poder tener este retroceso, ¿cuánto tuvimos aquí? Un 20%, tuviéramos aproximadamente un 20% de retroceso, estaríamos hablando de la zona comentada, bueno, un poquito más abajo de la zona de 93, pero bueno, esta zona de mínimos de aquí que rompimos y volvimos a recuperar. Podemos volver a entrar, de hecho, según lo que vaya viendo, iré entrando o no. Tengo liquidez preparada para atacar en futuros y lo comentado. Espero a Bitcoin rangueando en esta zona de aquí, entre zona de máximos 110 y los 100 este mes. Y vamos a ponernos un diario mucho más cómodo. Para final de mes, principios de julio, empezar a ver ya ataques a esta zona y en caso de romperla no vendría mal consolidar a esta zona para empezar movimiento parabólico hasta final de este año. Entre septiembre, octubre, noviembre vería la posibilidad. Por otro lado tenemos Ethereum. No hemos llegado a romper all time high, ¿vale? Del anterior ciclo. Hemos intentado romper esta zona de los 4000 en 3 ocasiones. Y de nuevo hemos vuelto a esta zona de 1500 aproximadamente, pero vemos lo mismo. Vemos aquí una caída fuerte, fuerte, fuerte y esta recuperación en V, ¿vale? Vemos como este movimiento es igual de fuerte que este de aquí, ¿vale? ¿Qué podemos esperar también? Obviamente, nos quedamos lateralizando, podemos tener algo de rotación de capital hacia altcoins, ¿vale? Mientras Bitcoin se quede en un lateral, como hemos dicho, el mes de junio, ¿vale? Podemos tener lo mismo o parecido, de hecho ya hemos tenido aquí, fijaros en velas semanal, ¿vale? 1, 2, 3, 4 semanas. Vamos a ponerlo en diario, ¿vale? Vemos esta pedazo de acumulación aquí, porque obviamente es una acumulación, ¿vale? Venimos de un movimiento impulsivo fuerte.
zona de acumulación, rompemos y no podemos descartar que, bueno, tenemos esta zona marcada de aquí, esta zona de mínimos de aquí. Sinceramente, para Ethereum, ¿qué me gustaría ver? Me gustaría ver esto que estoy viendo. Rompemos zona, vamos a corregir un poquito aquí, pequeño retroceso, incluso podemos tener aquí un toquecito un poquito más abajo y de nuevo ver esa fuerza alcista que pueda llevarnos de nuevo a la zona de los 4000. Volvemos, insisto, final de este año, para finales de ciclo, tenemos que ver un Ethereum rompiendo la zona de 5000. Esto es all time high, ¿vale? En 4900 aprox. Esto es lo que me gustaría ver para mí en los próximos días, ¿vale? Inclusive debería darse para mi gusto este movimiento mientras tenemos a Bitcoin en ese lateral que comentábamos durante el resto del mes. Ver esa, cómo pasa ese capital de Bitcoin al resto de altcoins, inclusive, por supuesto, Ethereum como la primera dominante. Y obviamente para final de ciclo podríamos ver a un Ethereum si viera, fijaos esta pedazo de caída y esta recuperación fuerte, esta acumulación, sin duda podemos ir para arriba tranquilamente y podríamos ver a Bitcoin, a Ethereum en torno a este rango de precios, para mi gusto entre los 5500 y los 7500, esta zona bastante amplia de aquí. Por último, para terminar esta parte del análisis, tenemos aquí los futuros del Nasdaq en gráfico diario, ¿vale? Vemos, como tuvimos desde el principio de este año, una caída bastante fuerte. Llegamos a zona de máximos, atacamos otra vez, y desde entonces esa caída de un 26%, que para estos índices es bastante grande la caída. Pero con lo mismo, lo que comentamos también anteriormente, otro 34% de recuperación. Fijaos en esta pedazo de V que recuperó, retroceso proporcional, ¡pam! Nos fuimos para arriba y vemos como aquí ya le está costando subir. ¿Qué podemos esperar? Vámonos a un gráfico un poco más. Vemos como aquí ya, ¿vale? Ataca, boom, fuerza vendedora, aquí ya vemos cómo está perdiendo esa fuerza que podemos ver como por ejemplo en estos movimientos de aquí, ¿vale? Obviamente, eh, vendría bien por aquí inclusive un retroceso más proporcional a toda esta subida de aquí, ¿vale? Zonas a tener en cuenta, esta zona de mínimos sobre los 20.800, ¿vale? Una zona bastante importante, vemos como aquí la rompimos con fuerza y de nuevo movimiento impulsivo. Vemos cómo corrige hasta aquí y entra muchísima compra en esta zona de aquí. Podríamos tener ese retroceso, inclusive podemos no tener retroceso hasta esta zona y simplemente quedarnos un poquito laterales. Vamos a ponernos en diario un momento. Vale, podríamos quedarnos en torno a esta zona de aquí, lateralizando, lo mismo lo que digo, este mes de junio y acompañando a la economía macro, ver esos nuevos máximos para final de este 2025. Para terminar, por supuesto, como os comento siempre, si os ha gustado el vídeo, un like, darle a suscribir, campanita, es gratis y a mí me ayudáis un montón. Y por supuesto, dejarme en comentarios cualquier cosa que os pueda ayudar, que pueda analizar, si os estáis posicionando, cómo veis el final de ciclo, veis que estamos en ese mes un poco trampa, veis que puede ser que hayamos visto el final de ciclo y tengamos un ciclo totalmente diferente a los anteriores.
¿Qué esperáis para final de este 2025? Todo eso dejármelo en comentarios. Y una vez más, muchísimas gracias por el apoyo que estoy recibiendo. Un saludo chicos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.